Recuerdo cuando niño, justamente el Viernes Santo a las 3 de la tarde, el cielo se nublaba. Y mi abuela decía, corramos porque a las 5 de la tarde va a salir la procesión de Santo Entierro. Hablando una cosa por otra, junto con mi compañero Marcos Salguero, hoy tenemos dos invitados muy importantes, y es el doctor Candel y don Efraín, quienes son miembros de la Hermandad del Santo Entierro de Cristo de Sonsonate. Bienvenidos. Muchas gracias. Gracias por la invitación y pues a la orden para lo que podamos conversar con ustedes al respecto de nuestra hermandad. Efraín. Sí, también agradeciéndoles a ustedes por la invitación y esperamos llenar sus expectativas en cuanto a lo que se va a hablar en esta noche. ¿Cómo se han preparado todos los miembros de la hermandad para este fin de la Semana Santa? Bueno, en lo que respecta a la Hermandad del Santo Entierro, es todo el año que nos preparamos, ¿verdad? Porque la verdad es que el trabajo que se desarrolla allí no es solo de la Semana Santa. Es un trabajo que se va trayendo terminando la Semana Santa anterior y se comienza de nuevo las reuniones, por lo menos de juntas directivas, para ir planificando lo que se va a hacer en la próxima Semana Santa. Así es de que siempre estamos activos durante todo el año. Y además de eso, pues recibimos invitaciones de otras hermandades amigas, nacionales e internacionales, para poder acompañarlos también en sus actos procesionales y representando pues obviamente a nuestra hermandad. ¿Cuántos países han visitado ustedes o los han invitado para ser parte de las otras hermandades? No para ser parte de las hermandades, sino para participar junto con ellos. Al menos de mi parte he estado en 2 países. Sí, lo que decía el doctor con respecto a las invitaciones que nos envían durante el transcurso del año, celebraciones propias de las hermandades que existen tanto en Guatemala, que es lo que hemos visitado más. Escuintla, como dijo el doctor anteriormente, Escuintla, la antigua Guatemala, Guatemala inclusive, la capital, y aquí en el país a Zacatecoluca, a San Miguel, Armenia, a Soyapango, a todos los lugares que se celebra la Semana Santa, nos invitan y participamos directamente con ellos, ¿verdad? ¿Ven diferencia en cuanto a las preparaciones de ustedes con respecto a las otras? Sí, es que siempre hay diferencias, siempre existen las diferencias, como el doctor fuera de cámara les explicaba, con respecto a las organizaciones. En Guatemala es de una manera, aquí en Sonsonate o en el país definitivamente hay hermandades que funcionan de una forma y otros de otra manera, y así casi siempre en la capacidad económica que cada quien se desenvuelve. Y además de eso, pues nuestra hermandad, que probablemente es la más antigua que existe a nivel nacional, ya este año cumplimos 151 años como Hermandad del Santo Entierro de Cristo de Sonsonate, nos fue enseñando a través del tiempo cómo debíamos de ir preparándonos, cómo de ir organizando, cómo ir mejorando cada vez más la celebración del magno evento que es el Santo Entierro de Cristo, esperando obviamente la resurrección del Señor. ¿Cuántos socios integran la hermandad? Ahorita son aproximadamente 2.300 miembros
en Santo Entierro de Cristo. ¿Cuántos grupos está dividido para ir cargando? Son categorías. Primero son categorías. Están los cucuruchos infantiles, las hijas de la Dolorosa. Luego, dentro del grupo de señoras están las aspirantes a cargadoras y cargadoras. En el sexo masculino están los cucuruchos infantiles, como le mencioné. Después los cucuruchos juveniles. Está un grupo de incensores en los cargadores. Ya como cargadores, para portar en hombros la urna, son aproximadamente, en este momento quizás unos 22 grupos, de 40 hombres cada grupo. Han habido años que era menos la membresía, llegábamos a veces 19 grupos, 20 grupos. Y antes, muchísimo tiempo antes, cuando no teníamos las andas actuales, que es para 40 socios, esto fue a través de la historia y creo que quizás vamos a empezar por ahí. Le voy a ceder la palabra a Jim para que nos comente cómo fue que empezó el número y cómo fue aumentando también ese número. Sí, fíjese que con respecto a lo que mencionaba el doctor, yo recuerdo, como usted lo dijo en el principio, yo siempre fui muy apegado a la hermandad, porque mi madre me llevaba a la iglesia y yo recuerdo que la hermandad del Santo Entierro prácticamente nació adentro de lo que hoy es catedral. Allí existía un como monumento donde estaba la urna, lo que es hoy, que le decía al principio, la urna propiamente de cristal donde va la imagen del Nazareno, ¿va? Entonces, allí había como una especie de trono y allí guardaban la urna y era para todo el público, ¿verdad? Todos los días. Pero las directivas sesionaban los domingos en esa parte donde están los monseñores enterrados. Ahí eran las sesiones adentro de la iglesia todos los domingos. Pero ahí se fue desarrollando directamente la organización y la transformación de las urnas, porque en un principio, estamos hablando de 1875, cuando el padre Ruiz, que vino de México, trajo la moción de montar o hacer la hermandad, como hermandad. Existían las cofradías en aquel momento, pero él como hermandad. Y las cofradías continuaron en el tiempo, pero nosotros como Santo Entierro nacimos como hermandad. Entonces ahí se comenzó a desarrollar y hubieron personas que donaron las primeras urnas, vestimentas y en fin, se fue creando esa organización directamente. Tenemos creo como 3 o 4 urnas, ¿verdad, doctor? Que han pasado. Esta es la última. Como les decía, fuera de cámaras, es un monumento, una joya arquitectónica. Así es. ¿Verdad? Para todos nosotros. Es una joya. ¿Cuánto es el peso de esa? 2 toneladas aproximadamente. 2 toneladas. Pero en sí, creo que la pregunta es de que en sí la urna. No, la urna no. Hablo de las andas junto con la urna. Sí, Todo Sí. Completo 2 toneladas aproximadamente. Sí. Y volviendo a lo que hablábamos de cómo fue evolucionando, al principio la primera urna que hubo, que ahora se encuentra en Santa Catarina, Mazaguat, primero era cargada por aproximadamente 6, 8 socios, miembros, digamos, porque no era una asociación. Después aumentó a 16, a 20 y a 40. Fue aumentando precisamente porque se fueron modificando. La siguiente urna que tuvimos fue una urna que fue donada por Bélgica. La urna era de bronce. De bronce. Es de bronce. Y pesaba. Ahí fue donde aumentaron el número de miembros para llevar en hombros esta urna. Esta urna ahora se encuentra en Catedral de Santa Ana. Después hubo otra urna y esta última que para 1960 fue que se hicieron las andas sobre las que ahorita está montada esta urna. La urna es más antigua todavía y
tanto las andas actuales como la urna fueron elaboradas por artesanos natos, propios de nosotros de Sonsonate. Sin embargo, las andas que tenemos actualmente, quien dirigió esa elaboración fue un señor apellido Valdepera. Él era el que dirigía, era el ebanista principal, digamos, pero el resto de colaboradores todos eran sonsonatecos. Podemos mencionar a don Jorge Reynoso. don Jorge Reynosa, don Jorge Brecop, don Jorge Brecop, personas que además de pertenecer a la hermandad tenían esa habilidad pues para poder hacer ver en la madera todo ese arte que puede apreciarse en este momento. Ese arte que tiene la urna, porque hemos visto, hemos presenciado todo ese arte y las imágenes que lleva fueron hechas así a mano. A mano, y no tiene un solo clavo ni un solo tornillo. Todo es a mano, ensamblado y unido con pines de madera. Y si usted ve la urna en sí, tiene mucho estilo gótico. Sí. Porque cuando fue elaborada era el arte que más sobresalía. Lo mismo puede ver usted en las torres de la Catedral de Santa Ana, que es arte gótico también. Entonces, quien diseñó también esta urna actual fue un señor apellido Celada. ¿Cómo se llama? Sí, el señor Celada. Ángel Celada. Ángel Celada. Ángel Celada. Él hizo el diseño. Todavía hay una nieta de él que guarda los compases, hasta los pedacitos de lápices con los que diseñó todo esto. Pues para nosotros tiene muchísimo valor todo eso. Y luego, como les digo, con otros ebanistas sonsonatecos, pues elaboraron la urna. Sí, agregándole algo a lo que usted preguntaba, con respecto al arte, es que tiene mucho simbolismo. La urna tiene una gran representatividad, porque, bueno, a mí me lo explicó alguien que conoce un tanto de ese tipo de, se podría decir... Expresión religiosa. Sí, correcto. Sí. Entonces, nunca había, por lo menos yo no había entendido qué significaban las patas del león que lleva la urna abajo. Y eso significa, el maestro era conocido como el león de Judá. Entonces, ese era el seudónimo que él ocupaba cuando lo perseguían, pues, ¿verdad? No decían, este es Jesús, sí. este es Joshua, sino sí. que, así como los guerrilleros de esta época, que se Claro. ponen otro nombre, entonces él era el león de Judá. El león de Judá. Por eso las patas. Las patas. Y la otra cuestión es de que los 4 pilarillos, como el doctor mencionaba, los 4 pilarillos que están ahí, simbolizan los 4 evangelistas, ¿verdad? ¿En qué está sentada la iglesia? En los evangelios, pues, indudablemente. Pero para simbolizar la iglesia, porque iglesia somos nosotros, la corona grande que va en la urna arriba, eso simboliza la iglesia. Pero tenemos una corona más arriba, que es donde va una crucita iluminada, y esa es la corona del rey. Del rey. Que va en la urna. Entonces hay un montón de detalles, como usted los mencionó, que tiene la urna, que sería muy largo ir explicando más, pero más o menos lo más emblemático de la urna son esas tallas. Hay otro mito, rumor, no sé, que hablaban los abuelos de uno que las cadenas eran de oro. No sé si las cambiaron o qué, porque hubo un momento en que hablaban que las cadenas eran de oro. Sí, yo más creo que fue el querer darle realce, porque las hermandades nunca hemos tenido dinero como para poder comprarlas. Todos eran a través de donativos. Hasta donde yo recuerdo, habían sido de plata. Sí, de plata. De plata. No de oro. Y después subieron otros donantes que las fueron renovando, y las que se guardan así también como un tesoro antiguo, invaluable, pues, que nos va dando, nos va trayendo la historia, pues, de dónde venimos. Sí.
Afortunadamente, y como mencionaba hace un momento Jim, cuando se conformó la Hermandad del Santo Entierro de Cristo, que la conformó Fray Patricio Ruiz, había muchas personas altruistas y personas muy acomodadas para aquella época, en ese entonces. A través de ellos, la hermandad también fue creciendo tanto en sus saberes físicos como también en su historia. Por ejemplo, las imágenes que tenemos de los ladrones, las imágenes de San Juan, de la Magdalena, la Virgen, el Cristo yerto. El Cristo yerto lo trajo Fray Patricio Ruiz junto con estas imágenes que les acabo de mencionar. Pero después, doña Dorotea fue, ¿verdad? La donante del Cristo yacente. Del Cristo yacente. El que ve en la urna, ¿verdad? Fue doña Dorotea, viuda de Trigueros. La diferencia entre el Cristo yacente y el Cristo yerto es el lugar que ocupa cada uno en cada acto que se va llevando a cabo. El Cristo yerto es el que se crucifica, es el que tiene sus brazos móviles, se pueden extender, es más grande, no cabe dentro de la urna. En cambio el yacente, ese sí ya está a la medida de él, la urna, y esa es la diferencia de los dos. Afortunadamente para nosotros, ambas imágenes han sido consagradas. La vestimenta de la imagen tiene un valor cultural, económico también. ¿Y cuánto, por ejemplo, la gente posiblemente pueda querer saber cuánto más o menos puede costar una vestimenta? Eso va a depender del donante. El donante, recuerde que cuando nosotros ofertamos algo al Señor, tratamos de que sea lo mejor. Y cada donante, dependiendo dentro de sus posibilidades, así es el tipo de tela que utilizan para confeccionar la tunicela que lleva el Señor. Hemos tenido tunicelas de seda, hemos tenido tunicelas de satín, hemos tenido tunicelas blondas finas. Hay personas que inclusive mandan a traer a Europa la tela, ¿verdad? Y cada uno de los adornos que le van a colocar queda a libre albedrío en ese sentido. ¿Y los donantes son salvadoreños o de otros lugares? Regularmente son sonsonatecos inclusive, la mayoría son sonsonatecos. Algo otros son personas que se fueron muy pequeñas de acá del país, que ahora viven en otras latitudes, incluyendo Europa, pero guardan en sus corazones aquel fervor todavía y quieren de alguna manera, pues, de algún favor recibido, dar al Señor algo bueno. ¿Y de ellos algunos vienen en esta época de Semana Santa? Bastantes. Ahorita ya andan un montón aquí, más que todo en los Estados Unidos, ¿verdad, doctor? Sí, hay una familia que yo conozco que viven en Australia. Obviamente el tirón de Australia hasta aquí ya es un poquitito más complicado que de Estados Unidos para acá, aunque ahorita pues en Estados Unidos las colas que se están haciendo son enormes para poder salir, pero esta familia cada 5 años viene. Pero ese es parte también de los socios. Socios, ¿verdad? Y que algunos de ellos han sido donantes también. De Estados Unidos, más cercano, viene una cantidad de conciudadanos exagerada. Hay otra familia muy apreciada aquí en Sonsonate, los Granados, ¿verdad? Son 4 hermanos y ellos, su fe, su fervor, su devoción. Este día, hoy, Viernes de Dolores, es que ellos ya están aquí. Todos los años, el Viernes de Dolores, ellos se incorporan a la procesión del Vía Crucis. Y ya de ahí hasta después de la Semana Santa que regresan a sus hogares. Pues ni viene toda la familia. Yo creo que la mitad del avión la ocupan solo ellos. Ocupan ellos. Pero así como viene, como dice el doctor, viene una cantidad enorme de socios
y gente particular que viene a disfrutar de la Semana Santa. Y más que todo Viernes Santo, que es lo máximo realmente. Más relevante, ¿verdad? Sí, lo más relevante. ¿Algunos de los socios hacen esto por tradición o por devoción? Por devoción. Son entregados totalmente. Es que mire, es que es algo indescriptible lo que uno como socio vive. Yo en mi existencia tengo 65 años de pertenecer a la hermandad como socio, desde Cucurucho hasta este momento como cargador. Pero en 2 ocasiones, 2 años, por haber sido operado, no pude participar ese Viernes Santo. Pero no se soporta. El sentimiento es grande, el no estar vestido con mis hermanos en el momento que se da inicio a la procesión. Es grandioso lo que se siente en el corazón, en la mente, y definitivamente, yo como les repito, nunca he faltado en una procesión. Un Viernes Santo nunca lo he pasado fuera de aquí. Y hay otro detalle, don Marcos, quizás definir lo que es tradición y lo que es devoción, ¿verdad? La tradición la hacemos todos, socios y no socios, el pueblo entero. Sí. Nosotros somos los que mantenemos la tradición, pero la devoción la vive cada uno de aquellos que participa en la procesión. Y estas familias que nosotros les mencionamos, estos hermanos que nosotros les mencionamos, ya no es una tradición, eso ya es una devoción. Muchos de nosotros le debemos a nuestro Señor tantas cosas que nos ha dado. Particularmente, una de mis hijas está viva por misericordia de Él. Tengo un hijo que es sacerdote, porque Él así lo quiso. Entonces, mi familia ha sido bendecida increíblemente, no una, ni dos, ni tres, no le puedo decir cuántas veces. Entonces, para mí es una devoción poder participar en cada uno de estos eventos. ¿Cuántos años ya? 51. 51. No se ha perdido ninguno de los... Inclusive cuando mi hija estuvo grave, Sí. yo vine a los actos de crucifixión y descendimiento para poder participar. Y los hermanos me regalaron un poquito de aceite que sobró con el que se hace la unción del Señor, los algodones, la toalla que usé yo para hacer la unción. Y ahí está mi hija. No me pregunte por qué, porque como médico no sabría explicarle por qué está viva mi hija, ¿verdad? Y ahí está. Y eso solo el Señor puede hacer esas maravillas. Entonces, bueno, de hecho mi hija es cargadora también, ¿verdad? Y ella participa permanentemente. Solo ese año y el siguiente no participó, porque ella cayó grave Jueves Santo. El jueves la ingresamos y ella ya no pudo venir, pero yo sí vine. Es parte de los testimonios que ustedes Sí, el han vivido. testimonio. Y de cerca. Y así habrán muchísimas personas que pueden dar testimonio al respecto, ¿verdad? De cómo el Señor se ha manifestado dentro de cada hogar y verlo de cerca, pues, y le digo, más palpable no lo podía tener yo, que es el Señor. Si como médico no le puedo explicar cómo salió ahí adelante, solo es un milagro. Como dicen, cada cargador tiene un testimonio de vida. Y cuénteme, en ese momento tan esperado, porque sé que pasa un año y todos los sonsonatecos creo que estamos esperando la Semana Santa, como usted dice, ya sea por tradición o por devoción. Ustedes que lo hacen por devoción, ese momento a la hora de vestirse, toda esa entrega me puede compartir para que también los... Pues fíjese que yo particularmente, ¿verdad? Y creo que también en la casa de Jean, no solo soy yo, sino que también participan otros miembros de la familia para ayudarle a ponerse la mantilla, ponerle ganchos, ponerle algo otra cosa. Es decir, es una participación familiar, ¿verdad? Porque uno solo puede, sí, pero no queda igual. Entonces ya la familia se involucra, preparar la ropa, tenerla lista, etc. Y lo bonito es que los pequeños
quieren también participar de eso. Y se van sumando y ahí es donde ya la tradición, y llega al momento de la devoción. Así es. Perdón, sí. Sí, en mi caso, como decía el doctor, yo creo que todas las familias estamos inmersas en eso, ¿va? Porque no me va a dejar mentir, don Jaime, con su papá, ¿va? Compartíamos muchos Viernes Santos con él y definitivamente las familias se involucran. Y hoy tengo todas mis nietas que son miembros de la hermandad. Y entonces, hoy en la mañana en la procesión, ¿verdad, doctor? Mi última nieta ya se consagró con la Virgen Dolorosa y ya va a participar la que me faltaba, ¿va? De ahí de la más grandulona hasta la más chiquita. Ahí estamos como familia, ¿va? El Viernes Santo a estar listos a participar. Toda la semana entregada a la devoción. Entregado a la devoción, a la visita. Todo el al año, Padre. don Marcos. Todo el año. Pero como Pero usted, participación activa, pues, en la Semana Mayor. pero como dicen ustedes, esperar la Semana Santa, ¿va? El Viernes Santo. Pero la visita de altares el Jueves Santo, entonces es una tradición que se vive porque salimos en familia y vamos a los templos a visitar los altares, a hacer nuestras oraciones y todo eso es una vivencia que se tiene en toda la Semana Mayor, ¿va? Además de andar en la procesión, ¿va? Acompañando al nazareno, porque ahí tal vez el doctor va a dar una ampliación con respecto a la vivencia del por qué somos la tercera ciudad, aunque alguien decía que no somos la tercera ciudad en el mundo, somos la primera ciudad y el doctor va a explicar por qué. Sí, siempre ha habido querer saber qué lugar ocupamos pues dentro de toda la religiosidad que tenemos a nivel mundial, porque de veras siempre hemos sido muy mencionados. Quizás por aquello de, yo diría no humildad, sino que ser un poquitito cautos para hablar. Sevilla, por supuesto, lo mejor en el mundo. De hecho, Sevilla es nuestro referente en cuanto a vestimentas, etcétera. Y después decíamos nosotros Antigua Guatemala, esa demostración que hay, etcétera. Y en tercer lugar, nosotros. Hace unos años, el nuncio apostólico, el representante del Papa, por supuesto, en el país, Jacinto Berloco, Monseñor Jacinto Berloco, él decía, me invitaron una vez y no me vuelvan a invitar porque yo siempre voy a venir con o sin invitación, porque ver todo esto que hace el Sonsonate no lo he visto en ninguna otra parte del mundo y he visitado muchos. Y entonces Monseñor le dijo a uno de los hermanos, bueno, no fue un hermano, fue el señor alcalde municipal, don Roberto Aquino. Y entonces Monseñor le dijo, para usted, le dijo, ¿por qué lugar andamos? Bueno, después de Sevilla van ustedes, le dijo. Pero aquí siempre se ha hablado de Guatemala, le dijo. No, le dijo, esa es otra cosa, le dijo. Lo que pasa es que en Guatemala ustedes ven las filas de los que van cargando y todo mundo apretado a las orillas. Aquí no, dijo. Aquí todo el mundo anda en medio, siguiendo la urna, siguiendo las imágenes, y así era como andaba el Señor antes, decía. Sí, inclusive, cuando él iba entrando a Jerusalén, ¿qué hizo Zaqueo? Subirse a un árbol para poder verlo, porque era tan pequeño y había tantas personas que él no podía verlo. Y aquí dice, todo mundo, igual como cuando Jesús llegaba en aquel tiempo a algún lugar, iban las multitudes y no iban uno detrás de otro, iba todo el contingente detrás de Jesús. A su alrededor. Y es lo que precisamente ocurre aquí en Sonsonate. Y realmente, los que hemos tenido la oportunidad de ver, por ejemplo, a través de los videos, los actos procesionales de Sevilla, es una elegancia, es una belleza increíble. Las mujeres con sus mejores galas, sus peinetas de oro, sus mantillas, los hombres con sus trajes, en sus casas, casi todos en las azoteas, viendo pasar el cortejo procesional.
y abajo, solo en el lugar por donde confluyen las diferentes cofradías, porque ya se mantienen como cofradías, ahí es donde hay bastantes personas, pero todas a las orillas y nadie va caminando, todo el mundo parado. Aquí no. Aquí todo el mundo sigue al Señor, va con el Señor, acompaña al Señor. Y eso es lo que decíamos, Señor, eso es la muestra de quién ama, quién busca, quién quiere llegar a Él. Y por eso Él nos daba pues ese privilegio que andamos mejor que otros. Pero como Sonsonate con orgullo que mencionen este tipo de señalamientos importantes en devoción. Sí, fíjese que le voy a dar una anécdota muy bonita. En el tiempo venía una señora que no sabíamos de dónde aparecía, pero ella, el Viernes Santo, en el momento que se levantaba la urna de su pedestal, ella encendía la candela y llevaba en su bolsón otra candela. Ella la encendía y a la par de la urna, como el doctor acaba de mencionar, salía ella a la calle y hasta que entraba en la procesión, apagaba la candela, ya sea la segunda, o sí, porque tendría que ser la segunda candela en todo el recorrido. Y entonces, pero en uno de esos años, el presidente que estaba en ese instante, le pareció curioso, porque la señora venía con todos los años. Y entonces a él se le ocurrió, porque no veíamos de que alguien le llevara algo de comer o ni de beber. Y entonces dijo él, miren, regalémosle a la señora para que vaya a cenar. Y bueno, al final que se recolectó algo ahí, va, y se va el señor presidente, a decirle a la señora de que pues sí, que queríamos ayudarle con algo para que comiera. ¿Y a usted quién le dijo que yo he venido a comer aquí? Yo he venido a mi devoción. Yo voy a acompañar a mi Señor desde el momento en que sale. Es una promesa. Y ahí terminó la señora y nunca más se le volvió a decir. Venía desde Zacatecoluca. Nunca supimos quién era. Y era una señora ya con años entrados. Ya por lo menos tenía más de 65 años. Así como ella, viene muchos. Sí, si usted ve atrás de la urna, atrás del anda, perdón, va un contingente de personas que no se separan de ahí. Y la banda va atrás de esa gente. ¿Sí? Porque regularmente, pues, cuando sale la urna, va la banda. Pero la gente empieza a meterse y deja la banda atrás. Los aísla. Porque ellos son los que quieren ir acompañando al Señor. Uh-huh. Muchos se preguntan también, doctor y don Efraín, ¿por qué desde que se oculta el sol hasta que vuelve a salir? ¿Por qué ese recorrido? La duración. Sí, eso ha ido cambiando. Antes el recorrido era mucho más pequeño. Los cargadores eran menos. El área habitacional en Sonsonate era más pequeño también, más reducido. Pero a medida que fue aumentando y extendiéndose el área habitacional, se fueron modificando los recorridos. ¿Para qué? Para que la mayoría del pueblo pueda ver de cerca, pasar por sus casas, esta imagen. Al igual, aumentaron el número de socios, entonces ya había un poquitito más de espacio o de más personas para ocupar más espacio que recorrer. Obviamente, en cuanto al aumento del recorrido, va a aumentar también el tiempo. Recuerdo que hubo un año que entramos quizás como a las 10:30, ¿verdad? Uh-huh. De la mañana. Pero fue por el puente. El problema era cuando fue el terremoto, que quedó debilitado el puente de hierro. Entonces tuvimos que modificar el recorrido por completo. Entonces, pero sin alterar en demasía el recorrido original. Entonces, como no podíamos pasar por el puente de hierro,
regresamos otra vez a llegar allí a Jicalapita, fue, ¿verdad? No, por No. el Cine Río. Sí, El pero Cine Río. subíamos al Cine Río y salíamos rectos sobre la Flavián Muchi, La Flavián Muchi. que ya la habíamos recorrido. Volvíamos otra vez para volver a tomar el recorrido. El recorrido que siempre se había hecho. La cuestión es que cada cargada en promedio puede llevar de 10 a 15 minutos, dependiendo del lugar por donde se va a pasar. Entonces, eso hizo que el tiempo fuera mayor y entramos a esa hora. Desde el año pasado se ha venido tratando de contar ya el tiempo un poquitito con más cercanía, precisamente para evitar el entrar muy tarde. Estamos programando entrar aproximadamente a las 7:30 de la mañana para no hacer muy largo tampoco el recorrido. No, el recorrido es el mismo, pero para las personas. Lo único que ha variado ahorita es que ya no llegamos a la penitenciaría porque desapareció, Sí. ¿verdad? Entonces ahora seguimos recto, nos vamos de paso. Se cambió un poco el recorrido también para dar más oportunidades. Hoy subimos hasta el redondel de la Colonia 14, antes no lo hacíamos, pero compensando lo que aquí no se hace, pues entonces se le permite a otras familias tener más de cerca la imagen. ¿Hay alguna historia que nos puedan compartir sobre algo, como decirles, de la urna, de esos momentos que a veces son difíciles y que hay que superar? Mire, yo le voy a contar otra como se mencionó con respecto a las anécdotas. Sí. Cuando se hablaba del tiempo, yo recuerdo, fue allá en los años 60 para acá, resulta de que las almohadillas no son como las de Salco, ¿verdad? Que es una sola. Una sola almohadilla. Son individuales. Son individuales. Pero en aquel momento se inflaban con vejigas de las neumáticas. Sí, pero eran neumáticos de las pelotas. Que antes cosían las pelotas, ¿va? Entonces ahí iba un neumático adentro. De esas era la que se utilizaban. Pero, ¿qué pasó esa noche o ese Viernes Santo? Que se explotaron todas. ¿Todas? Todas se explotaron. Entonces, cuando estaba explicando el doctor del tiempo, ese año entramos a las 3 de la mañana. ¿Por qué? Y el recorrido era el mismo. ¿Pero por qué? Porque no se aguantaba como lleva un tubo de hierro. Entonces, ¿qué era lo que pasó? Toda la feligresía donde íbamos pasando, nos iban dando almohadas, cojines, y así fue que llegamos a Catedral a las 3 de la mañana, no porque era a las 5 de la mañana, era en aquel momento, a las 5 de la mañana. A las 5 se entraba la procesión. Paulatinamente fue cambiando eso y llegamos a estar por situaciones que se presentaron en su momento. Pero sí, se dio ese fenómeno, se explotaron todas. Así fue como hoy llevan neumáticos de moto. Son reencauchados, se cortan las secciones que cabe cabal en una bolsa de cuero y se reencauchan. Entonces eso se infla y obviamente es más resistente uno de esos que los neumáticos que se usaban pues, para las pelotas de antes. Por el peso, sí. Por el peso, correcto. Se rompían. Se explotaban. Y aún se llevaban de repuesto, pero no alcanzaban. Entonces no alcanzaron ese año y ya cuánto está, porque no solo es la madera, abajo de la madera lleva un tubo de hierro y lleva una faja de una lona. Para fajas de molino. De molino, pero son gruesas, ¿verdad? Sí. Y después de eso va una bolsa de cuero en la que va el neumático. Pero en ese momento se rompió todo, solo era el cuero y el hierro. Entonces eso hizo que se caminara un poco más rápido. ¿Ustedes hicieron algún análisis de qué pudo haber pasado? No servían, o sea, lo que explicó el doctor es que no aguantaron. El material no era el adecuado. E inclusive hoy en día hay neumáticos que se explotan, ¿ves?
Sí, se rompen. Se rompen. Probablemente donde se reencaucha queda alguna parte débil y eso hace que se rompa. ¿Tienen novedades para este viernes de Bueno. San Entierro? El doctor podrá decir porque hoy ya no estoy en la directiva. Tanto como novedades, tal vez no, sino que o la novedad más grande es tecnológica, porque gracias a un donativo de uno de los socios y de una de las familias muy emblemáticas aquí en Sonsonate, es la familia Comandari, han regalado el GPS. Y a través del GPS se va a poder ir controlando en la plataforma, por dónde va, el grupo que va cargando y en qué momento los tiempos. Entonces todo eso se va a poder, en la aplicación se va a poder controlar. Quizás es la novedad más grande. Va a ir tanto para las imágenes, la Virgen y las imágenes, como para la urna. Mencionaban que la hermandad no solamente es, digamos, reunir socios, pero también parte de su labor es servicio social a las comunidades. Sí, de hecho siempre ha sido así, pero hay ocasiones en que se ha hecho con menor cuantía, otras veces más. Hace un par de semanas estuvimos reunidos con nuestro obispo, en donde queremos retomar también la parte más espiritual, que no solo sea para Semana Santa que aparezcan las hermandades, sino que durante todo el año tengamos alguna manera de cómo evangelizar a los demás y principalmente a nuestros socios. Entonces, dentro del plan operativo anual va a estar la formación espiritual probablemente cada 2 meses o cada 3 meses o cada mes si se pudiera, con charlas para que aprendamos, que no solo seamos cargadores, sino que también seamos cristianos fieles, pues, y que sigamos esa divina enseñanza que nos vino a traer Jesús. Retomando la tecnología, ¿dónde se podrá ver, o sea, dónde podrá ver el efectivo eso? Hay una aplicación. Hay una aplicación en la página de la hermandad, va a aparecer. Recuerden de que como para esto hay una parte que es gratis, pero después de cierto número de participantes hay que pagar para que no se caiga la señal, ¿verdad? Todo esto ya se superó porque el año pasado fue prueba, digámoslo, se hizo. Hoy ya se superó por completo. Creo que hoy va a ser más abierto para que no haya tantas personas y que se caiga. No, hoy creo que va a estar mucho más estable la señal. En la página de la hermandad, ahí va a aparecer el link para poder conectarse. ¿Hay alguna forma también, no sé si lo hacen por medio de las redes sociales de la hermandad, de transmitir lo que es la procesión, o todavía está, digamos, en alguna parte como un futuro proyecto? Porque ustedes tienen también gente que nos ve desde afuera, desde el país. Sí, realmente eso no está contemplado de estar subiendo imágenes, estar subiendo fotografías o videos, ¿verdad? En este momento no está, no le puedo decir. Sin embargo, sería un proyecto que podríamos desarrollar probablemente para el próximo año, organizándonos, como les decía Fray, todo el año pasamos nosotros preparándonos para el siguiente año. Entonces, creo que sería un muy buen proyecto para poder estar subiendo y los hermanos que están fuera del país o dentro del país, pero que no han podido venir, puedan participar de esa manera. No puedan vivir y contemplar. Sí. Más sin embargo, doctor, hay un equipo de informática que se maneja dentro de la hermandad. Más bien son colaboradores, Sí, ¿verdad? pero no es en vivo. Es que él pregunta si es en vivo. ¿Cómo no? Los transmiten en vivo en el momento, lo están transmitiendo. No está muerto. Sí. No, lo que sí se hace en este momento, así con lo de la tecnología, la pantalla que está en el parque, desde los actos de crucifixión y descendimiento ya están apareciendo en la pantalla. Y lo que pone la hermandad.
Es ¿La que otra pantalla? No, esa es la pantalla de la hermandad. Pues sí, es sí, que sí, la es otra cierto. desapareció. Sí, es cierto, apareció. Entonces, eso lo hace porque los que no logran entrar al templo, ¿verdad? Ujú. Puedan disfrutarlo en la pantalla. A la hora de la entrada, doctor y don Efraín, que se ve que ya todos andan cansados, ya la fuerza ya es también por esa devoción Por que ustedes inercia. sienten. Ajá. ¿Cómo eligen el grupo? O sea, que va a entrar, porque yo he visto que sí es bastante difícil subir esa grada. Y toda la gente creo que va a ver eso también. Sí, para la feligresía en general, lo espectacular es la salida y la entrada, Sí. ¿verdad? De hecho, mi esposa, ella no es de Sonsonate y creo que nunca había visto la entrada. Pero mi nieto, que ya es cucurucho infantil, le dijo hace 2 años que él quería venir a ver. Entonces la hizo que se levantara y así como a ella, hay muchos niños o hay mamás que al revés, ¿verdad? Traen a sus niños para ir a ver eso. Respecto a su pregunta, siempre hay un orden correlativo. Por ejemplo, para este año el grupo 5 es el que le toca levantar. Según los cálculos que hemos hecho, aparentemente el grupo 19 o por ahí es el que le va a tocar entrar. No se escoge a nadie. El grupo se conformó desde que se organizó la procesión. Si va a entrar el 19, el 20 es el que le va a tocar sentar. Son los más pequeños. Ujú. El próximo año le tocaría levantar al 21. Y así empieza en número correlativo hasta que termina la procesión. No es que se escoja un grupo en especial para que haga el ingreso o el egreso de la urna. El grupo 1 es bien Sí, es espectacular. popularmente. Sí. No, es que es espectacular porque como van los más pequeños, ¿verdad? Sí. Entonces la urna va más baja. Y cuando obviamente llegan los más altos, se ve impactante, ¿verdad? Cómo se levanta Sí. la urna. Entonces es llamativo, ¿verdad? Llama la atención. Póngale usted ¿cómo se llama? Los del último grupo, digamos, si son 22 grupos, estamos hablando de medida de hombros de 1,29 de alto. Y llegan los del grupo 1 de 1,65, 1,62 de 1,80. hombros. Sí. ¿Verdad? Imagínate. Entonces se ve esa diferencia, Sí. ¿verdad? Esa alza. Y de hecho, bueno, Efraín y yo hemos sido cargadores mayores, que es a lo que les toca organizar los grupos. Y el grupo 1 es... Difícil de armar. Porque ahí no hay una estatura pareja, ¿verdad? Ujú. Ahí como puede ir uno de 1,85, a otro de 1,70, otro de otro 75. Entonces, para ir ubicándolos en donde todos puedan portar en sus hombros la urna e ir cómodos, eso es lo más complicado que hay. Sí, porque no sé, en alguna parte siempre se ha visto que la urna con el grupo número 1 se ve un poco inclinada. Inclinada. Sí. Sí. Porque Inclinada. los que van adelante, que llaman palanqueros, esos son los más pequeños. Y en todos los grupos se hace así. Los más altos siempre van atrás y los más pequeños adelante. Ok. Que es lo Bueno. contrario del nazareno. El Los nazareno más va así. altos. Adelante van los más altos y los más pequeños atrás. Atrás. Perfecto. De los socios, ¿cuál es el mayor número de ellos? ¿Masculino o femenino? Masculino. Los hombres. Masculino. Sí. Sí. Llevan la mayor cantidad. Sí. ¿Cuántos socios hombres tienen? No le podría dar el número así por diferenciación, pero sí es mucho más el de masculinos. ¿Verdad? Sí, es más grande el grupo de hombres. Además, en promedio, el grupo de las cargadoras son como 30, 32 Más o menos. por grupo, ¿verdad? Sí. Y el de nosotros es 40. 40. Entonces, 40. sí. Entonces eso hace que haya mayor cantidad de hombres, ¿verdad? Un mensaje de ustedes como socios que pudieran darle a los sonsonatecos y sobre todo a la persona que hoy en estos
vacaciones, Semana Santa, van a visitar a Sonsonate. Pues yo creo que aquí sería el doctor el indicado para eso. Bueno, Porque, solo ¿verdad? quiero decirles que, y ayer comentábamos eso, yo les decía que hay algunas personas no allegadas al catolicismo que dicen que andamos portando en hombros un pedazo de palo, una imagen de yeso, etcétera. Yo creo que no es así. No es que andemos un pedazo de palo, sino que es la imagen que nos hace recordar a aquel que nos vino a enseñar que con amor, con humildad, con entrega, se vive mejor en cualquier parte. Sin saber con quién usted conviva, si usted se comporta de esa manera, va a vivir bien. Y tenemos que recordar eso a través de esta procesión. También nos hace recordar a muchas familias que han mantenido esta tradición para nosotros hasta este momento. Nos hace recordar a un ser querido que probablemente ya partió y que participó y estuvo ahí y nos dejó ese legado a nosotros. Nos hace recordar que a través del que en ese momento estamos llevando en hombros, vivimos, tenemos que comer, cómo vestirnos, porque es por misericordia de Él. Y es una manera de demostrar el respeto y el amor que le tenemos a Dios. Esto me hizo recordar algo que creo que vale la pena en cuanto a la fe. Después de una noche, por decirlo así, de vela, una vela de un serva, como fue nuestro Señor Jesucristo, porque andamos a la par de Él toda la noche. Pero fíjense que hay un fenómeno tan grande cuando se habla de fe, y no es porque andemos cargando el palo, como dicen muchos hermanos separados, ¿verdad? No se trata de eso, es en nuestro corazón que se lleva eso hermoso que hemos aprendido a Un vivir. sentimiento. Exacto. Entonces, ustedes pueden llegar a la hora que entra la procesión, váyanse a descansar un rato, pero lleguen a las 7 de la mañana a la catedral y van a ver ese fenómeno al final de la procesión, que todo mundo se agolpa a querer hacer oración poniendo su mano sobre la urna. No es la urna, es el contacto con la imagen, que eso es feo. Gente que ora, tanto cargadores como gente particular. Y eso demuestra que hay una fe grande en un pueblo como es Sonsonate. Y entonces ahí va a ver usted gente orando y llorando por algo como lo que el doctor decía, mencionó al principio. Poner su mano en la urna, siento yo que es como un contacto con el ser que está ahí en el cristal. Entonces, eso es fe. Pero me gustaría que fueran a ver eso en la mañana, para que sea un testimonio, tal vez más adelante, de lo que se vive aquí en Sonsonate. No es solo por andar en la calle cargando la urna. No, simplemente lo hacemos de corazón y con toda la fe. Y nos duele mucho el no poder participar. Como socios nos duele mucho. Y hay personas que se esperan, como usted lo mencionó, se esperan para ese día, más que para ese día, acompañar a nuestro Señor en su urna. Así es que eso es lo que yo podría hacer al final. Y la otra cuestión es que no solamente los socios de la hermandad. Si usted ve, hoy hay comunidades que se unen para hacer alfombras larguísimas, lindísimas, y une a todo ese vecindario para poder darle esa ofrenda al Señor. Entonces, Sonsonate se ha caracterizado por eso. Creo que somos los custodios de esa tradición, cada uno de los sonsonatecos, y tenemos que mantenerla por siempre, con amor y con fervor. Bueno, amigos, hasta aquí hemos llegado con esta entrevista muy interesante, y gracias también a nuestros participantes porque nos han enriquecido de todo esto que a veces no sabemos, porque ustedes tienen la devoción y también llevan parte de la cultura de Sonsonate. Las tradiciones y la costumbre es algo que nos hace únicos, y como hemos dicho, aunque no quisiéramos ser presumidos, pero somos la tercera a nivel mundial
la tercera devoción que se vive en este pueblo tan pequeño como Sonsonate. Así que llegamos hasta el final y esto ha sido hablando una cosa por otra.